Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, señor, yo lo escucho perfectamente. Bueno, mientras que llega el resto de la gente, bueno, bienvenidos a nuestra segunda sesión de gestión y evaluación de proyectos. Eh, si alguien de pronto trajo algún tema que le haya llamado la atención durante la semana para participar, cedo el micrófono, ¿o no? ¿Sí recuerdan lo que hablamos del tema de la participación o no? No hablamos de eso. ¿Qué hicimos nosotros ahora 8 días? Ahora, Profe, usted tuvo que salir por un tema de salud. sí. Entonces, ¿qué alcanzamos a hacer? Pues no, fue como una explicación leve de lo que pues vamos a ver en el semestre, pero pues no ahondamos pues en temas. Bueno, listo. Vuelvo y pregunto, ¿no hay participación entonces para hoy? Listo, entonces arrancamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar, nosotros alcanzamos a mirar módulo, el plan de aula, concertación de compromiso académico, todas esas cosas, ¿o no? No, profe, Bueno, listo. Entonces vamos estuvimos a arrancar solamente... porque nos debe rendir un poco, qué pena con ustedes. Son temas básicos que tenemos que ver antes de la instalación del curso. Les voy a compartir pantalla. Para que veamos entonces cómo estamos en plataforma. Listo, muchachos. Si estoy repitiendo algo, por favor me dicen, ¿sí? Listo, profe. Bueno, así aparecemos en la pantalla, gestión y evaluación de proyectos. A martes, aquí están los datos del tutor, el saludo de bienvenida, los datos personales, el celular, el correo electrónico, por si se llega a necesitar. El objetivo del curso, no sé si lo habremos leído ese día, no creo. Básicamente el objetivo general de este curso trata de interpretar conocimientos, técnicas y herramientas, tanto en su dimensión teórica como práctica, en la identificación, análisis y formulación de proyectos de inversión que permitan satisfacer las necesidades, requerimientos y deseos de las personas y entidades para el desarrollo del bienestar social y económico para el país. Básicamente de eso vamos a hablar durante el ciclo. Cuando hablamos de proyectos productivos, sí, nosotros vamos a dedicar a centrar, digamos, en construir unos proyectos productivos. Sin embargo, pues también hay otro tipo de proyectos que son importantes mencionar y tener en cuenta, que son los proyectos sociales y los proyectos de infraestructura. En los de infraestructura, pues no vamos a hacer énfasis porque pues no somos ingenieros civiles, pero en los sociales sí, vamos a tener un capítulo sobre ellos. Vamos a iniciar entonces hoy 17, ustedes me van a creer que aquí dice 17. No, ahora 8 días empezamos.
del 2021 hasta octubre 9, más o menos, no lo tengo muy seguro. Y los espacios de comunicación serán los foros de consulta permanente, grupo de WhatsApp y de forma directa correo electrónico o WhatsApp. Este sistema de evaluación lo miramos ahora en la... Y aquí aparece en la plataforma, está el módulo del curso, el plan de aula, la concertación del compromiso académico, un registro que llevamos de participación y asistencia, está la prueba diagnóstica, también están, bueno, algunos links que se pueden utilizar, que se pueden necesitar, está el recorderis de las verificaciones, está el link de entrada para todas las 8 tutorías, y de aquí en adelante están los temas que vamos a trabajar por cada semana. En la semana 1, concepto y generalidad, eso lo vamos a ver hoy, todo. Vamos a ver hoy la parte que es teórica y dejamos una tareita que es teórica para dentro de 8 días. Y ahí ya empezamos lo práctico. En la 2, las etapas. En la 3, estudio de mercado. Ya entramos a hacer los estudios del proyecto que vamos a construir. Mercado, técnico, el legal y organizacional, el financiero y por último la metodología de proyectos sociales que tal vez ya se las había comentado. Preguntas hasta aquí, muchachos. Ahí vamos bien, profe. Bueno, entonces vamos a mirar el plan de aula. Este plan de aula, pues, siempre, este no lo habíamos visto, ¿cierto? No, señor. Bueno, este plan de aula, pues, simplemente dice lo que vamos a hacer, digamos, los compromisos que vamos a adquirir y que vamos a tratar de cumplir durante todo el ciclo. Gestión y evaluación de proyectos, 2021, segundo semestre. Dentro de esto nos vamos a proponer unas competencias, unas genéricas y unas específicas. Dentro de las genéricas nos vamos a proponer reconocer la dinámica de la gestión de proyectos en ámbitos locales y nacionales, describir con claridad los procesos que deben surtirse para la formulación eficiente de proyectos, es decir, el derrotero, la trazabilidad de los proyectos, es importante conocerla. En esto, digamos, es válido decir que hay personas que conocen mucho sobre proyectos, sin embargo, si ustedes van a una universidad, no hay una carrera que diga proyectos, ¿cierto? Hay una especialización en proyectos, pero no hay un pregrado que diga proyectos, ustedes lo conocen. No, profe. O sea, que digamos que el conocimiento sobre los proyectos se construye empíricamente, se construye por conocimientos y por capacidades que tienen las personas, pero no hay un pensum, digamos, así como muy elaborado. Me pasó en una oportunidad que me llamaron para un proyecto social, entonces me faltaba alguna información, entonces llamé a una amiga que había hecho una especialización en gestión de proyectos en la Nacional y pues le pedí el favor, le dije, mira, ayúdame con esto porque estoy un poquito perdido y no tenía ni idea, o sea, no les enseñaron proyectos sociales, solamente proyectos productivos de los que ve uno en la universidad, en el pregrado, de los que estamos viendo en este momento. Entonces es como digamos, esa descripción de esos procesos, la claridad en esos procesos que se va formando a través del conocimiento y de la experiencia. Porque digamos que en una empresa se va a desarrollar un proyecto tecnológico, pues habrá que llamar a unos ingenieros y tal, y unas personas que conozcan sobre la dinámica de los proyectos, sobre los pasos. Comprender la utilidad de la gestión de proyectos en las empresas, describir con claridad los pasos a seguir para evaluar un proyecto. Esas son las genéricas, ¿cierto? Y las específicas podrían ser identificar los tipos de proyectos que se pueden desarrollar en las regiones, identificar las diferentes fases tácticas de los proyectos, valorar los diferentes estudios que deben realizarse dentro de la evaluación de proyectos, depende del tipo de proyecto. Pues habrá algunos estudios específicos que tendremos que aplicar para podernos dar cuenta si el proyecto es viable o no.
Recordemos que ya lo habíamos de pronto hablado, que el estudio de los proyectos, la evaluación de los proyectos no se hace con el fin de aprobarlos, sino con el fin de determinar su viabilidad, determinar si sí son viables en un mercado como tal. Este plan de aula pues no trae sino ya digamos uno a uno los temas, cómo se van a trabajar, las fechas estipuladas y tal. ¿Preguntas sobre esto? No, profe. Bueno, vamos a mirar entonces ahorita la concertación del compromiso académico. Bueno, ahí lo vemos, sí. Sí, profe. Bueno, esta es la concertación del compromiso académico, pues esto es como lo legal. Dice que empezamos 2021-2, que también dice que las notas, en la primera sesión de clases, el docente realizará la presentación de los temas a desarrollar, eso lo estamos haciendo. Que la concertación del compromiso académico será firmada por el docente y un representante del grupo. Que la concertación académica debe estar desarrollada bajo los parámetros del capítulo 11 del reglamento estudiantil, del acuerdo número 1 y del acuerdo número 12. Que el docente tendrá la obligación de ingresar las notas de los estudiantes en el sistema académico máximo 5 días después de haberlas efectuado. Y una vez completado el 100%, pues tiene la obligación de presentar el informe a registro con las respectivas firmas de todas las notas. Aquí, en esta concertación de compromiso académico, esta es como la forma de evaluar el curso que yo les presento. Vamos a tener un primer parcial que es en la semana 5 y es la evaluación del avance del proyecto hasta el estudio de mercado. Ustedes saben que vamos a hacer cada uno un proyecto, no con mucha profundidad, pero sí vamos a desarrollar los pasitos que se necesitan para un proyecto. El segundo parcial es en la semana 7, ocurrirá más o menos como el 28 de septiembre, la evaluación del avance del proyecto hasta el estudio legal y organizacional. Y al final será eso es acumulativo, o sea, a cada trabajo se le va al estudio de mercado, se le ingresa al estudio técnico, luego el estudio legal y organizacional y por último el estudio financiero. Y por último, pues cuando ya se termine el proyecto, se le dé viabilidad, se va a hacer una presentación muy pequeña y esa va a ser la nota final. Eso va a ocurrir más o menos el 12 de octubre, perdón. Y la nota de seguimiento, que también es el 25%, de pronto estará dada por varias actividades que se presenten. Informes de lectura, talleres prácticos, trabajos de investigación, participación activa y asistencia. Esa participación activa, ustedes la vieron allá en la plataforma, pues porque ahí aparece, digamos, como para calificarla, para que me aparezca en el calificador. Son los temas que de pronto ustedes consigan y quieran compartir con los compañeros antes de empezar la clase. Eso les vale como participación y como nota de seguimiento, también la participación que hagan durante las clases. Esas clases sería muy bueno que nos adelantáramos y estudiáramos los temas y tal. Las presentaciones están en la plataforma, pues para que no sea tan monótona la clase, sí, no sea, digamos, el tutor solamente hable, que eso da un sueño, mejor dicho, impresionante. Y la asistencia, pues obviamente, pues el hecho de estar aquí. En esa asistencia, en esa participación, pues los que estamos aquí hoy vamos a arrancar con un 5, pero pues ese 5 se va a ir perdiendo valor en la medida en que no vuelvan por aquí o en la medida en que no participen o no los escuchen participar para temas que tengan que ver con la materia. ¿Cómo lo ven, jóvenes?
Bien, profe, quisiera saber más a fondo como lo del proyecto que debemos realizar. Pues no sé Sí, si será algo muy técnico o en realidad se no, debe no, llevar como a no, cabo un proyecto final. no va a ser un proyecto pues como para graduarse, ni mucho menos. Simplemente va a ser una manera de aprender la dinámica, ¿sí? Por ejemplo, van a hacer un estudio técnico. ¿Qué es un estudio técnico? Pues determinar allí, decir, por ejemplo, hombre, yo voy a montar, ¿qué proyecto vas a montar tú? Profe, pues yo tengo como una empresa, pues, pero lo que nosotros manejamos lo vendemos pues como todo virtual y queremos hacer como un estudio de mercado para verificar si podemos o qué viabilidad hay en abrir un local en el centro, pues teniendo en cuenta que ya hay varios lugares donde venden lo mismo que nosotros manejamos. Nosotros Bueno, vendemos habría que productos ver, personalizados. claro, habría que ver, digamos, la idea es que el trabajo se ajuste, digamos, a la metodología, es decir, un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio legal y organizacional, un estudio financiero y ya. Mm, hay veces que la parte técnica se dificulta un poco, sí, porque son proyectos muy elaborados. Pero si se ajusta no hay ningún problema, tú lo puedes tomar de ahí y lo puedes ir ajustando. Eso sí, no es que, lo que pasa es que muchas veces me dicen, no, pues lo que pasa es que yo estoy haciendo un proyecto y resulta que ya lo tiene finalizado, entonces lo entrega. Y entonces no es en el orden, no es en la metodología y tal, entonces como quien dice le dan a uno el trabajo de, mire a ver qué le sirve de ahí, no, y tampoco, pues así no No, profe, funciona. pues nosotros ya trabajamos con eso, pero nunca, pues yo nunca he manejado así como algo muy técnico acerca de lo que yo hago, sino que sí me gustaría como mirar la viabilidad de si se podría pues como abrir el local comercial, pero Claro, pues nunca lo he plasmado en un proyecto, ¿no? lo podemos mirar. ¿Cómo es tu nombre? Jessica Rojas. Jessica, claro, Jessica, lo podemos mirar. Mira, la idea es que si alguien tiene un proyecto, por ejemplo, que esté trabajando para graduarse o para cualquier cosa, pues entonces puede utilizar la metodología, ¿cierto? Pero tiene que ajustarse a la metodología. Es decir, eso tiene un orden. Lo primero es una justificación muy pequeña, o sea, algo que diga, mire, la portada, el trabajo, ¿cómo se llama? La investigación, viabilidad de montar un negocio, ¿cómo se llama el tuyo? Marca mía. Eso, entonces, un proyecto para determinar la viabilidad de abrir un local, de marca mía, bueno, todo eso. Y luego, entonces, como una pequeña justificación, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la pertinencia del proyecto? ¿Qué importancia tiene? Un comentario muy pequeño puede ser, ¿cierto? De la justificación, de la necesidad. Todos los proyectos nacen de una necesidad, de una carencia. Entonces yo la tengo que plasmar allí, yo tengo que justificar y decir, mire, yo considero que el proyecto es viable. ¿Por qué? Pues porque eso se necesita, la gente compra, la gente necesita ese producto, ¿sí? Entonces, como no arrancar de una vez con el estudio, sino no, hacer una justificación, una parte teórica pequeña, luego seguiría el estudio de mercados, entonces no es ir a hacer encuestas, ir a diseñar encuestas en Google y nada de eso, no, es simplemente determinar los pasos y decir cómo los haríamos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros determinaríamos esa demanda, que es lo que logra o lo que pretende hacer el estudio de mercados, es determinar la demanda, que es lo más difícil de un proyecto. El cuide del asunto de un proyecto productivo es saber si el producto se va a vender, sí o no. O sea, yo puedo hacer un proyecto lo más hermoso, lo más divino y tal, pero si el producto no tiene cabida, pues habré perdido todo, tiempo, dinero, esfuerzo, de todo. O sea, yo tendré que determinar eso y eso es lo más difícil. Pero lo podemos hacer, Jessy, no hay problema. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, niños? Por mi parte no, profe, gracias. Bueno, entonces, bueno, aquí en esta parte la concertación del compromiso académico están los nombres y los números de identificación de cada uno.
Pregunta, ¿quién es representante del grupo? No tenemos representante. Parece que no, profe. Profe, yo creo que ahí en la listica de las personas que hay no está incluida. ¿Y cómo es su nombre? Rojas Franco, Jessica Paola. Sí. Jessica con YWS. Jessica Paola. Uno cero cero seis 157-815. No, profe, ahí estaba bien. 157-815. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, necesitamos un representante. Profe, si quiere, yo colaboro con eso. Listo, ¿y todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, ¿cómo es su nombre? Francisco Rojas. Le voy a pedir un favor especial, Francisco. Yo le voy a pasar este documento al grupo de WhatsApp, usted me lo firma y me lo devuelve, porfa, sí. Listo, profe, no hay problema. Ya se lo voy a... Profe, buenas noches, qué pena. ¿Será que me Hola, podría agregar al grupo de WhatsApp? Gracias, es que no claro, estoy. mucho gusto. Espérate, me das un segundito, por favor. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Jacqueline Molina. ¿Cómo estás? Profe, buenas noches. A mí también, por favor. Natalie de Oye. Listo, dame un segundito. Profe, yo tampoco estoy en el grupo. Listo. Jacqueline, número. 314-858-0853. Sí estás. No, profe, a mí no me ha llegado. Pues no, no. ¿Quién más? Profe, Jessica, yo le acabé de mandar un mensaje con mi nombre.
Pero lo mandaste por el interno. A WhatsApp, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo, muchachos. ¿Alguien más o ya? Listo, profe, yo creo que ya estamos todos. Bueno, bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a mirar lo que es, digamos, las reflexiones o los puntos básicos de los proyectos como tal. Como les dije, hoy nos salimos de la teoría para empezar los trabajos dentro de 8 días. Entonces, lo que vamos a hacer primero que todo, vamos a ver un videito, vamos a ver 2 videos de un señor que se llama Julio Rodríguez, que tiene, me gusta pues trabajar con él porque tiene una claridad conceptual muy importante sobre la conceptualización de proyectos. Entonces vamos a pararle bolas y hablamos un poquitico ahorita de lo que nos cuenta, ¿vale, muchachos? Pero estos videos toca verlos cada uno, ¿sí? Porque el sonido no da, ¿vale? Listo, profe, entonces nos comparte el link. Sí, yo les comparto el link. Esta edición. Profe, también lo puede publicar aquí en el chat, por favor.
Listo, muchachos. Jóvenes, listo, ya terminamos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, vamos a hablar un poquitico de lo que nos habla don Julio Rodríguez. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién me quiere decir, según la definición del experto, qué es un proyecto como tal? Profe, Profe, pues de lo que él habló, para mí es un trabajo no repetitivo, un trabajo discontinuo, el cual es muy importante y va en busca de un resultado. Él también hablaba de que se debía, pues que todo proyecto partía como de una oportunidad y que en un proyecto se debía como identificar cuál era la razón de ser de ese proyecto y en qué iba a contribuir ese proyecto, digamos, a la empresa en caso de que sea un proyecto de una empresa o si va a ser un proyecto para una labor social, en qué va a contribuir este proyecto, creería pues yo, no sé, profe. Muy bien. ¿Algo más? No, profe. Bueno, ¿algún otro aporte? profe, y pues también comentaba que un proyecto debe ser también pues algo planeado, que pues nos comentaba que traía pues unos objetivos y que esos objetivos pues hablaba de unos plazos, pues que no es simplemente hacer un objetivo y ya, sino que también debe trazarse pues como unas metas para cumplirlo y llegar pues a un resultado. Profe, a mí me pareció muy importante lo que él dice sobre identificar el cliente para ese proyecto, que muchas veces viene siendo como la parte más difícil de un proyecto, encontrar el punto exacto de la población a la que se le va a ofrecer o a la cual está enfocado un proyecto. Sí, esa parte es bien importante, la parte de digamos, del alcance, hasta dónde vamos o quién va dirigido, digámoslo así. O sea, la gerencia del alcance y la gerencia de la integración. Porque ese hace el proyecto es importante, lo que comentaba ahorita Jessica, creo, es que el proyecto tiene que tener una pertinencia, una importancia, o sea, tiene que ser, tiene que servir para algo, por eso lo estamos haciendo, porque hoy en día pues las empresas se basan en los proyectos precisamente es para eso, pues para tener la certeza de que se va a lograr un objetivo, se va a solucionar un problema, va a haber una oportunidad de negocio, porque de allí parten ellos, sí, muy bien. ¿Qué más, muchachos? Profe, complementando lo que dice la compañera Alejandra, él hablaba de 3 clases de objetivos. Uno que era el de resultados, el de plazos y el de costos. Él decía que se debe de cumplir con esos 3 objetivos para poder lograr como la meta del proyecto en el que se encaminara. Sí, Liliana, esa parte es importantísima porque hay que definir, digamos, lo que es y tenemos que tener muy claro nosotros en el tema de proyectos lo que es eficiencia y lo que es eficacia. ¿Qué es ser eficaz? ¿Qué es la eficacia? Es como alcanzar ese objetivo propuesto. Sí, digamos, tiene que ver con el resultado realmente, es decir, con hacer lo que se requiere. Vamos a poner un ejemplo, vamos a construir un puente. ¿Sí? Entonces, la meta de resultado o de eficacia es construirlo, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué sería la eficiencia? Como cumplir Construir. con los objetivos para ese resultado. ¿Cómo qué?
cumplir con los objetivos para ese resultado, como con lo que se había planeado, en el tiempo que se había planeado, con los costos específicos. O sea, que tiene que ver con los recursos que se utilicen para llevar a cabo el proyecto, para cumplir el objetivo. Vale, algo más, muchachos. Sí, profe, pues la eficiencia va ligada como a la optimización de los recursos. Sí, sí, a la optimización de los recursos. Él habla de dos, digamos, de tres objetivos, que son costo, tiempo y eficacia. La verdad es que, digamos, si uno lo enmarca un poquitico más ampliamente, serían eficacia, que es el resultado como tal, es construir el puente, sigamos con el mismo ejemplo. La eficiencia, entonces, es la utilización de los recursos, es decir, hacerlo durante el plazo que se planeó inicialmente y utilizando los recursos que se planearon inicialmente. O sea, pongamos un ejemplo, digamos que ese puente vale 100.000 millones y lo vamos a construir en 6 meses. Entonces, la eficacia es construirlo en los 6 meses y la eficiencia es obviamente utilizar los recursos que se planearon inicialmente, que se, digamos, que se destinaron para ese proyecto y obviamente cumplir con el plazo. Pero aún así, aún cumpliendo esos requisitos, nos queda faltando algo. ¿Qué nos quedará faltando? Un objetivo. ¿Cuál será? Que el puente funcione. O sea, eso se llama... Los resultados. No, el resultado es hacerlo. Hay otro, Satisfacer la necesidad. pero vas por buen camino. ¿Qué se llama eso? Un resultado de... Solucionar como el problema, no sé. Sí, también, exacto, es válido. Pero hay otro. Recuerden que aquí se han dado muchos casos de esos de infraestructura, que se construye un puente y resulta que después se cae. Pruebas técnicas, profe. ¿Pero qué lleva eso? ¿Qué lleva una prueba técnica? O sea, ¿qué es lo que le vamos a medir? ¿Cómo? A que el proyecto sea viable. Sí, el proyecto es viable desde que esté construido. Miren, el objetivo que falta es el de la calidad, porque no se vale construir ese puente en los 6 meses con los recursos asignados en el tiempo asignado y que el puente se caiga, como le pasó a Chirajara, por ejemplo, o como le ha pasado a muchos en Colombia. Entonces, también hay necesidad de incluir un objetivo en los proyectos, un objetivo de calidad, porque se supone que ese proyecto va a tener una vida útil posterior, va a tener una ejecución. Nosotros vamos a llevar unas etapas, vamos a mirar otro videito ahora muy cortico, en donde vamos a hablar sobre las etapas del proyecto. La etapa ex ante es la planeación, los estudios de prefactibilidad, bueno, todas esas cosas que son antes de iniciar el proyecto. Luego se ejecuta el proyecto y ese proyecto pues puede ser a futuro. ¿Cuánto dura un puente? No sé, durará muchos años, 20, 30 años, con un buen mantenimiento, pero tiene que tener una muy buena calidad. Entonces, le aumentamos ahí un objetivo, además del de eficacia y el de eficiencia, le vamos a agregar el de la calidad porque me parece que es bien importante, ¿no creen ustedes? Sí. Bueno, ¿qué más dice el experto? Habla sobre el cliente, sobre la pertinencia del proyecto, es lo que vamos a hacer nosotros iniciando los proyectos que nos vamos a inventar, unos proyectos muy simples, es la pertinencia. La pertinencia es, pues, ¿por qué se debe hacer? O sea, ¿por qué creo yo que se debe llevar a cabo ese proyecto en un tiempo determinado? O sea, ¿qué es lo que va a cubrir? ¿Qué es lo que va a solucionar? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son los beneficiarios, por ejemplo, del proyecto? Y lo del cliente, pues es importantísimo cuando son proyectos internos en las empresas. Él habla y dice, pues sí, pues si hay un proyecto interno, pues el cliente será el dueño de la empresa o el gerente, bueno, no sé, o un área determinada que necesite ejecutar un proyecto en producción, en cartera, en diseño, bueno, en cualquier área de una empresa grande se puede adelantar un proyecto. Pero cuando son proyectos externos,
pues pueden haber proyectos ya validados, ¿cierto? Que digan, hombre, sí, esta empresa necesita construir eh, esta otra área de producción, por ejemplo, y tiene un cliente específico. Pero también habrá proyectos que simplemente personas los desarrollen y después los vendan, ¿cierto? Yo puedo sacar un proyecto muy bueno para la producción de algo innovador o puedo hacerle la innovación a un producto y sin tener cliente, ¿sí? Y después buscarle el cliente para poderlo vender. Eso también es válido, ¿sí? Es simplemente yo tengo la idea, yo lo sé hacer, yo diseñé todo el producto, todo el proceso, la comercialización, el transporte, el diseño, todo, y a alguien le puede interesar, así como lo vemos en Chartank. ¿Sí han visto? En Chartank, Colombia. ¿Sí han visto el programa? No, profe. Yo no, Yo no. profe. Solo hay no recuerdo en qué canal lo presentan. Son, digamos, es ese Chartank, es como el tanque de tiburones. Están unos señores ahí que son inversionistas y llegan unas personas con unas ideas y entonces se las ofrecen y les ofrecen una parte. Esos inversionistas les ofrecen un porcentaje por la idea. Pues alguien llega y dice, mire, yo tengo esta correa para esto y esto y esto, entonces ellos evalúan y les hacen una oferta. Más o menos es eso, es tener un proyecto y tratar de vendérselo a un inversionista, tratando de que, pues, de que el proyecto sea más grande, de que se pueda tener un apalancamiento financiero en una persona o en una empresa que tenga el dinero y que esté dispuesto a invertir. Vale, muchachos. Vale. Listo, profe. Bueno, listo. Vamos a mirar el otro videito, es como 10 minutos también y hablamos sobre él y pasamos y miramos ya la parte del módulo que es la teoría que nos falta y ahí terminamos. Listo. Listo, profe. Listo, muchachos, ya nos vemos entonces.
¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bueno, listo. Sobre las etapas, digamos, reconocidas de la gestión de proyectos, ¿qué dice don Julio? Profe, se enfoca mucho en lo que estábamos hablando, lo mismo que habló en la parte anterior sobre la parte comercial, cómo sería cuando el proyecto es externo o cuando es interno en una empresa, que son muy diferentes esa parte del proyecto, la parte comercial, que no se enfocaría, no sería tan fuerte cuando es un proyecto interno. Sí, digamos que la evaluación financiera de un proyecto interno es difícil porque cuando yo tengo un proyecto externo, o sea, yo tengo todos los pasos, mercado, técnico, organizacional, financiero, pues yo simplemente saco unos indicadores y ya. Y digo, bueno, listo, el retorno sobre esta inversión que yo voy a hacer va a ser de tanto dinero. Cuando son internos, es un poquito más complejo porque, vamos a poner un ejemplo, hay un diseño de producción, una planta de producción, y le vamos a hacer una mejora, ¿sí? Vamos a adicionar una tecnología nueva, entonces hay un proyecto, hay un ingeniero que le está vendiendo ese proyecto a la empresa, dice, mire, si cambiamos este proceso, así de esta manera podemos obtener una disminución en costos de tanta plata. Entonces yo tendría que, para poder entender en ese proyecto cuál va a ser la finalidad, cuál va a ser el retorno, pues me toca simular unos estados financieros sin el proyecto y con el proyecto, para mirar la diferencia, para saber si esa disminución en costos, que sería el ingreso, sí compensa la inversión que se va a hacer. Entonces, por eso es un poquitico más complejo. Por eso habla él del tema del mercado, porque hacerle mercado, el estudio de mercado a ese proyecto interno, pues es un poquito más difícil que hacérselo a un proyecto externo. Muy bien, Francisco, ¿qué más? Profe, en el tema de que alcancé a identificar allí, de las etapas que estaba el tema de la planificación, sí, yo pienso que pues de acuerdo a como lo manifiesta él, es como la parte más importante de la creación del proyecto, porque ahí es donde vamos a identificar cuáles son las necesidades para echar adelante el proyecto, ¿sí? Sí, digamos que ahorita lo vamos a ver en una grafiquita de pronto un poquito más técnica en el manual, es un pedacito cortico, sobre cómo están divididas esas etapas, ¿sí? Cómo hay una prefactibilidad y una factibilidad, y hay unos factores que podrían hacer que en la sola prefactibilidad el proyecto se caiga. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo un proyecto de construir unos apartamentos, por ejemplo, pero resulta que cuando voy a la prefactibilidad me doy cuenta de que no es posible porque no hay la financiación. O sea, no existe la financiación. Entonces, de entrada, yo desecho el proyecto sin necesidad de hacer los otros estudios. O sea, hay que tener un conocimiento previo, él lo habla, él lo dice, en esa planeación de definir si el proyecto puede tener cabida o no. No necesito hacer los 5 estudios para determinarlos. Yo puedo, con conocimiento previo o con el conocimiento de un experto, de una decir, hombre, no nos metamos con eso, que ese proyecto no es viable. Entonces, de eso habla un poquitico él, realmente se llama prefactibilidad, es lo que nosotros miramos. Ya cuando vamos a hablar de factibilidad, hablamos de los estudios, ya cuando decimos, hombre, sí, eso puede ser factible. Entonces, cuando digamos puede ser factible o puede ser hecho, pues, o puede ser realizado, entonces ya arrancamos con los otros estudios, pero lo dice él directamente, habla también de la ejecución, de la etapa de la ejecución. Una vez uno termina todos los estudios de prefactibilidad y uno decide, hombre, sí, vamos a arrancar con este proyecto, entonces vamos a la ejecución. Y habla él de que permanentemente, hay gente que dice que no, hay expertos que dicen que no, otros dicen que sí, que la planeación, el control de un proyecto se hace desde el principio y que va hasta el final y que es transversal. Pues no sé, yo diría que pues uno tiene que planear y tiene que creer en esa planeación y no puede estar semanalmente cambiando cosas. Lo que pasa es que sí, en la etapa de control,
o en la, digamos, en la actividad de control, pues yo tengo que permanentemente estar determinando qué tan lejos estoy entre lo que yo presupuesté y lo que estoy haciendo, ¿sí? Y si esa brecha es muy grande, pues tendré que tomar medidas para acercarla, para que los desperdicios no sean muy grandes y para llegar al objetivo, porque puede que yo me pierda durante todo el proyecto, me pierda en el objetivo. Recuerden que hay muchas cosas, digamos, de tecnología y de inventos que se han conseguido buscando otras cosas. Por ejemplo, ustedes conocen un producto que se llama minoxidil, que lo venden en las peluquerías. Sí, profe. Sí, profe. ¿Para qué sirve? Para la alopecia. Para la alopecia, sí, claro. Eso hace crecer el cabello. Resulta que el minoxidil no se inventó como minoxidil. El minoxidil realmente es un antihipertensivo, ¿sí? O sea, esos investigadores lo que estaban buscando era un antihipertensivo, pero se dieron cuenta que a las personas que les aplicaban ese minoxidil les crecía la barba y les crecía el pelo, ¿sí? Entonces, por ahí, por ese lado, o sea, un proyecto se puede, digamos, variar su objetivo en un momento dado por X o Y motivo, pero ese no es el caso, digamos, de nosotros, no es el caso de esos proyectos. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se inventaron el Viagra o el sildenafilo, que es el principio activo del Viagra? Pero sí lo han escuchado aumentar, sí. Sí, claro, profe. Bueno, ese producto nació cuando unos investigadores estaban buscando una medicina para el corazón, para la irrigación de la sangre, y se dieron cuenta que producía un efecto X, un efecto diferente, y entonces crearon esa droga. Con esto que lo que les quiero decir es que yo voy por un proyecto, por una ruta crítica y puedo llegar muy lejos, ¿sí? Puedo llegar a estar muy lejos de lo presupuestado. Si eso me sirve, si eso es viable y si el producto con ese cambio, digamos, o el proyecto con ese cambio digamos, es beneficioso, pues excelente. Y si no, pues me tocará tomar las medidas para corregirlo. ¿Algo más, muchachos? ¿Algún otro aporte? Profe, y por ejemplo, cuando hablaba de los indicadores, pues para mí es un tema súper importante porque no es solamente pues de planificar, sí, tener unos objetivos y unos resultados, sino también pues llevar como analizar todos esos procesos que se llevan a cabo para el proyecto. Sí, claro, los indicadores son básicos y las cualidades de esos indicadores que decía Lai son básicos, que son medibles, alcanzables, retadores, sí, que sean y que tengan buena fuente de información. Yo muchas veces, mejor dicho, antes de plantear un indicador, yo tengo que plantear la fuente de información de la que voy a sacar el indicador, porque muchas veces construyo indicadores muy bonitos, pero después me quedo pensando, hombre, ¿y cómo digo si está bien, si está mal, si va al 50, al 60, al 70? Sí, entonces es importante eso, pero sí, María Alejandra, es muy importante esa parte. ¿Algún otro aporte, niños? Profe, pues Sí, yo dime. creo que, digamos, todo esto de los proyectos y los indicadores, yo creo que también va ligado pues a lo que él decía de la persona, o sea, el jefe de proyecto que está, digamos, a cargo de planificarlo y de estar pues pendiente de de que tenga creatividad, de que tenga técnica de proyecto, la actitud, Ay, mi gorda, comiste mucho, mi amor. la, la Hay un actitud. micrófono abierto por ahí. Ya, la actitud y pues que respete, digamos, las opiniones de las demás personas. Para mí, pues también es muy importante como antes del proyecto y de tenerlo planificado, pues las personas que lo están desarrollando. Claro, eso es importante. Es que estoy buscando aquí un archivo para que miremos algo sobre esto, que es una filosofía de un señor que se llama Dionisio, es un señor de Medellín.
simplemente para que lo miremos. Es importante, esto es de otro curso, pero miren, estas serían las áreas, digamos, de conocimiento de un gerente de proyectos, de un buen gerente de proyectos. Ahí lo están viendo. Sí, profe. Sí, profe. Ya que tocamos el tema, miren, debe conocer de integración. La integración es tener en cuenta todas las partes involucradas en el proyecto, los dueños, los clientes, los afectados, los trabajadores, todo el mundo. Tener en cuenta esa integración. Por ejemplo, en el proyecto del puente del túnel de la línea, hubo un problema de integración. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron en cuenta esas comunidades nativas que se servían de esas fuentes hídricas, contaminaron esas fuentes hídricas, luego vinieron las demandas, vinieron los retrasos, vinieron los sobrecostos, y miren dónde llegó eso, ¿cierto? Lleva tantos años sin poderse terminar. El alcance determina, obviamente, hasta dónde se lleva el proyecto, hasta dónde lo vamos hasta dónde lo vamos a catapultar, digámoslo así. Debe conocer sobre tiempo, obviamente, porque es un elemento básico. Cada minuto que se pierde en un proyecto es dinero. Sobre costos también debe conocer. Sobre calidad, les comentaba ahorita. Debe conocer sobre recurso humano, debe ser un líder nato, sí, debe tener una capacidad, digamos, de arrastrar a la gente tras de sí, lo que es el liderazgo en recursos humanos. Debe conocer sobre comunicaciones, debe ser un excelente comunicador. Recuerden que en las comunicaciones en las empresas y en los proyectos son básicos, porque eso se vuelve un teléfono roto impresionante, o sea, no sabe uno qué es lo que están diciendo. Debe conocer sobre riesgo, sí, porque todo proyecto debe tener calculado un área sobre riesgos, porque todo proyecto tiene riesgos, y todo proyecto no, muchachos, todas las actividades que nosotros llevamos a cabo en la vida tienen un riesgo, unas tienen mayor nivel, otras menor nivel, pero todas tienen riesgo. Debe conocer sobre adquisiciones, obviamente, porque tiene que estar consiguiendo materiales y consiguiendo buenas negociaciones para esos recursos, y debe tener responsabilidad profesional y ética. Estas serían más o menos las áreas de conocimiento que dice. No les voy a adelantar mucho porque ustedes lo van a hacer para dentro de 8 días, una investigación sobre el PMI, el Project Management Institute, y ellos hablan sobre las áreas de conocimiento del gerente de proyectos. Muchachos, ¿alguna otra observación sobre el video? Bueno, entonces, antes de pasar al último temita del módulo, lo que vamos a ver de teoría, voy a tomar la asistencia. Pues va a estar muy fácil porque solamente falta uno. Manuela Mesa. Manuela no está, ¿cierto? Y ahora éramos 9, o sea que se voló uno. Un segundito, que es que estamos utilizando un aplicativo nuevo para esto y, mejor dicho, esto me está conversando.
Bueno, Lilian está, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Juan David Giraldo. Manuela Mesa. Sí, profe, aquí estoy, qué pena, es que se me bloqueó el equipo. Listo. Natalie también. María Camila. Manuela Mesa, ¿no? Jacqueline Molina. Presente, profe. María Alejandra Molina. Presente, profe. Francisco Javier. Presente. Y Jessica. Presente, profe. Bueno, listo. Bueno, esta parte ya la hemos visto, ¿cierto? No, profe. No, profe. Bueno, digamos que esta es la temática inicial del curso. Ya habíamos leído el propósito general, el objetivo general también, los objetivos específicos que tiene el curso, que son identificar los elementos o componentes del proyecto, lo que estamos haciendo, tipos, etapas, metodologías de formulación y evaluación. Y en la unidad 2, valorar los estudios, el estudio técnico, mercado, organizacional, legal, así como el aspecto financiero del proyecto. Este videito no se deja ver. Bueno, esta relación de conceptos. Formulación o gestión de proyectos. Y tal, son tipos y clases de proyectos. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo en que los tipos son, según su finalidad, productivos, sociales y públicos. Porque los productivos y privados pues vienen siendo los mismos, ¿cierto? Son proyectos que persiguen una retribución económica. Según el objetivo de la inversión, son nuevas unidades de negocio o de empresas en marcha, lo que decía el señor ahora, cuando son proyectos internos o proyectos externos. Etapas de proyecto. Podrían ser, hay muchas, digamos, clasificaciones de etapas. Ideas, preinversión, inversión y operación. Esta sería una muy básica. Primero la idea, luego la preinversión, o sea, todo lo que es los estudios, lo que tengo que mirar, digamos, sí, como la prefactibilidad, luego la inversión, que es ya llevarlo a cabo, y luego la operación. Y la metodología de la formulación de los proyectos, que son el estudio de mercado, de soporte, análisis de riesgos y el estudio financiero. Eso es lo que vamos a hacer. El objetivo general es identificar los elementos o componentes del proyecto, los tipos, las etapas y metodologías de formulación y evaluación. Los objetivos específicos, definir qué es un proyecto, qué tipos se desarrollan en su clasificación, analizar las etapas que comprenden el desarrollo e implementación de un proyecto y definir el procedimiento para la formulación, evaluación de proyectos partiendo de la identificación, planeación, análisis y evaluación. Aquí vamos a hablar un poquito sobre los tipos y clases de proyectos. Y esta definición de proyecto, pues prácticamente la dio el experto Julio Rodríguez. Dice: un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final. Se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos. Lo que les hablaba antes, la evaluación de proyectos no se hace con el fin de aprobar el proyecto, sino con el fin de evaluar su viabilidad. O cuando no exista la necesidad que dio origen al proyecto, también ahí moriría el proyecto. Temporal no significa
necesariamente corta duración, puede ser, bueno, hay proyectos de muy largo plazo, ustedes saben. Discúlpenme un segundo, pero... proyectos de muy largo plazo, proyectos de corto plazo, de mediano. Entonces, hay muchas definiciones. La definición 1, pues dice que es el conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar unos recursos de un país o de una empresa para la producción de determinados bienes o servicios. Y la 2 dice es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico social. Esto implica, desde el punto de vista económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio con el empleo de ciertas técnicas y con miras a obtener un determinado resultado o ventaja económica o social. Y aquí lo estamos plasmando, digamos, en palabras más técnicas, pero realmente pues es lo mismo que ya hemos venido trabajando. La tipología, bueno, los productivos, que son aquellos que persiguen un beneficio económico, los sociales, que persiguen simplemente la solución de una carencia que haya en una parte de la sociedad, los públicos, que son los de infraestructura, puentes, escuelas, todo esto. Y los privados, que vienen siendo igual que los productivos, también persiguen un beneficio económico. Sobre la duración de un proyecto, esto no es una camisa de fuerza, pues hay quien dice que de corto plazo son a 1 año, y a mediano plazo son de 1 a 3, y a largo plazo son de más de 3 años, pero esto pues ustedes saben que hay proyectos muy largos y también hay proyectos muy cortos, eso depende de la necesidad y de la capacidad que se tenga para llevarlo a cabo. También según el nivel de dependencia, SAPAC dice que los clasifica como inversiones dependientes, son aquellas que para ser realizadas requieren otra inversión. Las independientes no necesitan otra inversión y las mutuamente excluyentes, es decir, las que si se hace un proyecto, se lleva a cabo un proyecto, no se lleva al otro. Es decir, en Bogotá, si se hace el túnel, el metro elevado, pues no se hace el subterráneo. El subterráneo. Sí, el subterráneo. Bueno, en la tipología de proyectos hay, según la rentabilidad, según la finalidad del estudio, hay rentabilidad de proyecto, rentabilidad del inversionista y rentabilidad y capacidad de pago. Cuando hablo de rentabilidad del proyecto, hablo de todo el proyecto como tal, es decir, hay un proyecto que puede estar financiado el 50% por unos señores, unos socios, una empresa, un consorcio, y el otro con terceros. Entonces, ahí habrá una rentabilidad del proyecto en general. Cuando hablo de la rentabilidad del inversionista, hablo solamente del aporte que hace ese inversionista en el proyecto. Y cuando hablo de capacidad de pago, hablo de los flujos futuros. Eso lo vamos a ver en el estudio financiero, que me arroje el proyecto para poder yo, digamos, satisfacer las necesidades de esos señores que invirtieron aquí. Y según el objeto de la inversión, hay creación de un nuevo proyecto, que es lo que vamos a hacer nosotros, modernización, que es interno, outsourcing, que es tercerización, ampliación, abandono, internalización y reemplazo. Yo creo que vamos hasta aquí, porque ya aquí empiezan las etapas de un estudio de proyecto. Aquí ya empezaríamos dentro de 8 días a mirar lo que es el estudio de mercado. Bueno, aquí hay otra tipología, digamos, otra mirada de las etapas del proyecto, que es la idea del proyecto, cuando yo me la imagino, la preinversión, que tiene que ver todo con la prefactibilidad y los estudios, la inversión, la operación y la evaluación ex post, que es la evaluación que hago, ya les comentaba ahorita, medir la diferencia con esos indicadores que nos contaba la compañera ahorita, entre lo que realmente estamos haciendo frente a lo que se planeó inicialmente y tomar los correctivos. También hay idea, preinversión, inversión, operación y perfil, prefactibilidad y factibilidad. Prefactibilidad, antes de empezar, factibilidad, todo lo que tiene que ver con los estudios.
Bueno, esa parte de las etapas dejémosla ahí pendiente. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí. Les queda una tareita y es hacer una investigación pequeña sobre el PMI y el IPMA, que son los institutos más grandes de proyectos en el mundo. El IPMA es el europeo y el PMI es el americano, y hacer un trabajito sobre eso. Y dentro de 8 días, al iniciar la clase, hacemos un pequeño debate sobre las diferencias, las similitudes y, digamos, como la utilidad y la pertinencia de la existencia de estos institutos. Vale, muchachos. Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede enviar, o bueno, nos puede enviar las siglas que nos acaba de decir? Eso sí, profesor, le iba a decir también. ¿Las qué? Las siglas. Ya están en plataforma. Ah, ok. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Espérame, yo me cercioro, no voy a hacer que les esté mintiendo. Sí, profe, ya se encuentra la actividad en la plataforma. Sí, ya está ahí. Modelo PMI y modelo IPMA. Sí, profe. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, niños, ¿algo más? ¿Preguntas, dudas, observaciones, reclamos? Profe, yo sí tengo una duda muy grande. Sí. Lo que pasa es que yo la clase pasada no pude ingresar pues como a tiempo, y cuando ingresé pues usted se despidió. Entonces no sé de pronto qué eran en ese lapsito de tiempo. Y hoy fue lo mismo, me conecté casi como a las 7 de la noche, entonces no sé qué alcanzaron a hablar o si se grabó y lo puedo ver en el Sí, video. claro, la grabación queda en la plataforma. ¿Por qué? ¿Tienes problemas de horario? Sí, por el tema del transporte, a veces sí, pues a veces cuando llego tempranito, súper, pero por ejemplo ha sido estos 2 días, como yo salgo a las 6 y el resto de días salgo a las 5:30. Entonces cuando salgo a las 6 sí llego un poquito más tardecito. Bueno, listo. Cualquier cosa que necesites me avisas, ¿sí? Listo, profe, muchas Pero gracias. la grabación queda ahorita, en media horita está en la plataforma. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, si no es más, entonces, muchas gracias por la atención. Cuídense mucho, muchachos. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, gracias. A ustedes, Gracias, muchas profe. gracias. Feliz noche a todos.